Un inmenso abrazo para todos ustedes. Muchísimas gracias por estar nuevamente en esta cita muy puntuales de los jueves. Los jueves donde estamos llevando a cabo esta escuela maravillosa dirigida por Gonzalo Rodríguez Fraile de espiritualizarse, empezar a vivir la espiritualidad, pero comprendiendo muchos temas que son tan importantes para que un día la claridad llegue a nuestra vida y podamos empezar a vivir una vida realmente maravillosa y una vida muy especial. Le damos la bienvenida a nuestro querido amigo de casa, una persona que aprecio, respeto y admiro mucho, nuestro querido Gonzalo Rodríguez Fraile, mi amigo, bienvenido, Dios le bendiga, gracias por estar nuevamente con nosotros, un jueves más. Encantado, ya lo sabes, Cristian, encantado. Siempre será motivo de alegría, mi querido Gonzalo, poder compartir juntos. Hoy un tema de mucho interés de muchas personas, cuando hablamos de las relaciones de amor, las relaciones de ego, esas grandes diferencias que muchas veces cuando no las conocemos, que es en la inmensa mayoría de los casos, nos lleva a vivir situaciones complejas, situaciones de conflicto unos con otros en la relación de pareja, en la relación con la familia, que es donde más indudablemente como que esa escuela se hace más intensa cuando estamos hablando de familia. Pero ¿cuáles son esas diferencias? ¿Qué tenemos que aprender y qué tenemos que entender, mi querido Gonzalo, de esas dos relaciones que son completamente diferentes? Pues sí, gracias, Cristian. Este es un tema importante, ¿no? Y gracias por la pregunta que va al grano, ¿no? El asunto, Sí, ¿no? Entonces, fíjate, nosotros podemos vivir las relaciones con las personas, todo tipo de relaciones. Esto afecta a todas las relaciones, las de pareja, las de no pareja, las de amistad, las de negocios, las de comunidad, o sea, todo tipo de relaciones, ¿no? Entonces, fíjate, nosotros podemos vivir, igual que podemos vivir la vida desde el ego o desde el alma, podemos vivir las relaciones desde el ego o desde el alma, ¿no? Entonces, cuando las vivimos desde el ego, tenemos dos centros operativos desde los que las podemos vivir, ¿no? Uno es el centro instintivo, llamemos natural, que incluye el instinto y las emociones. Podemos avanzar un poco más, ¿verdad? Vivirlas desde la razón o desde la cultura, desde lo aprendido de alguna manera, ¿no? Pero ambas de esas dos son relaciones de ego, quizás distintos niveles de ego, pero de ego, ¿no? Y a mí me gusta llamarlas relaciones de destino, ¿verdad? Porque son relaciones donde encontramos resistencia, donde sin darnos cuenta a veces pues queremos imponer, ¿no?, nuestro ego, nuestro punto de vista, nuestra razón o nuestro instinto o nuestra emoción, ¿no? Y me gusta llamar a las relaciones que se hacen desde el alma relaciones conscientes, ¿verdad?, para distinguirlas de las otras, ¿no? Y esas las vivimos desde el centro de comprensión superior, ¿verdad?, donde ya la intención predominante no es obtener algo de las relaciones, sino aportar crecimiento y servicio, ¿no?, a través de las relaciones, porque las relaciones humanas las ha creado Dios de alguna manera, pues para que nos sirvan de aprendizaje, ¿no?, porque tenemos que aprender a relacionarnos desde el respeto, desde la comprensión, desde el amor y con una intención de servicio. O sea, eso es lo que, más que una intención de obtener algo de las relaciones, ¿verdad? Cuando hacemos relaciones desde el ego, lo que estamos buscando es siempre nuestra felicidad, que es al final el motivo último por el que hacemos todo. Pero no nos damos cuenta de que la felicidad no puede ser encontrada ahí, ¿no? Nosotros tenemos que ser felices porque brota de dentro de nosotros, no por las circunstancias externas, a través de comprender quiénes somos y para qué estamos aquí, y eso nos llevaría a las relaciones que yo llamo conscientes, ¿no? Si quieres, ahora hablaremos algunos de los cambios internos que tenemos que hacer para poder hacer relaciones conscientes, pero es evidente que hasta ahora la humanidad, salvo raras excepciones, pues ha tenido relaciones egoicas, ¿no? Y por eso tenemos tanto conflicto y guerras y problemas y dificultad de llegar a acuerdos, ¿verdad? Y claro, eso es lo que hay que aprender en los niveles de conciencia medios, ¿no? Fundamentalmente la asignatura principal es aprender a llegar a acuerdos razonables, a respetarnos mutuamente y a darnos cuenta de que
las diferencias son buenas mientras no nos lleven a la separatividad, ¿verdad? De las diferencias se puede aprender, pero cuando nos separamos de lo diferente, ¿no?, internamente, es cuando ya no estamos viviendo desde la espiritualidad. Fíjate que hay unas enormes diferencias físicas, ¿no?, entre los seres humanos que son evidentes a todos, distintos tamaños, distintas razas, distintos sexos, muchas diferencias físicas, pero hay todavía más diferencias mentales que diferencias físicas entre los seres humanos. Eso es cuando la Biblia se refería a la Torre de Babel, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a valorar y respetar esas diferencias que pueden llegar a ser hasta complementarias y siempre nos enseñan, ¿no?, la armonía y el amor, pero no llevarlas al grado de la separatividad, ¿no?, que eso ya iría en contra de la espiritualidad, que es unitiva, ¿no? Entonces, nuestro primer reto es preguntarnos honestamente a nosotros mismos, cuando establecemos relaciones, cuál es nuestro propósito al establecerlas, ¿no? ¿Qué estamos intentando hacer, ¿no? ¿Estamos intentando obtener cosas de los demás para llenarnos de cosas de fuera? ¿O estamos intentando entrar en esas relaciones desde un centro de comprensión, de aportación, de crecimiento mutuo, de respeto y de servicio, ¿no? Y claro, tenemos que empezar por el propósito, ¿no? ¿Qué intentamos hacer cuando nos relacionamos, ¿no? Y preguntárnoslo honestamente, ¿no? Y bueno, a partir de ahí es cuando ya nos damos cuenta de lo que estamos intentando hacer, somos conscientes de nuestro propósito y es cuando podemos empezar a modificarlo, ¿verdad? Si no nos hacemos conscientes de nuestros propósitos, es difícil que los modifiquemos, ¿no?, de alguna forma. Ahí cabría también, Gonzalo, la expectativa de la cual usted siempre nos ha hablado en estos Claro, encuentros. claro. Vamos a ver. Para poder movernos, ¿no?, de las relaciones egoicas a las relaciones de amor, pues es bueno, como siempre, comprender qué tenemos que cambiar, o sea, qué tenemos que cambiar dentro de nosotros para poder hacer eso. No sé si me explico, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que hacer, como tú has apuntado, y si me permites, te voy a mencionar 5 o 6 más para trabajar. Por favor, claro que sí. Una de ellas es, evidentemente, el problema de la expectativa, ¿no? Porque hay un refrán de la filosofía que dice: siempre que tengas una expectativa tendrás una desilusión, ¿verdad? Porque claro, los demás no necesariamente se van a comportar o van a sentir como nosotros esperamos, ¿verdad?, que lo hagan, y esa expectativa es siempre egoica, ¿verdad? Mientras que en las relaciones de amor tenemos que ir soltando las expectativas, entre otras cosas porque nosotros desde el amor no damos para recibir, nosotros damos porque el amor da. No sé si me explico. Claro, luego ya lo que se reciba o no se reciba ya depende de la ley, depende de lo que necesitemos para nuestro crecimiento, pero una expectativa, ¿verdad?, siempre incluye la idea de que el otro debe hacer algo o debe comportarse de una manera o Como debe... si quedara con deuda con con nosotros. nosotros, Si con yo lo que doy nos... esto, me debe esto y espero que me lo pague y si no me lo paga... Eso es, ¿verdad? Pero claro, eso no es servicio, porque la expectativa, en el fondo, intenta controlar un resultado, si te das cuenta, ¿no? Entonces, el amor no exige resultados. El amor es una forma de ser, es una forma de estar en el mundo, de comprender la realidad. Y claro, si tú das, ¿no?, pero a cambio de una cierta expectativa de recibir lo que sea, ¿verdad?, una actitud, una conducta, un comportamiento, ya no estás situado en el amor, ¿verdad? Ya estás intentando controlar los resultados. Por lo tanto, tenemos que acostumbrarnos a que nosotros tenemos que dar, porque es lo que somos. No sé si me explico. Y eso es el amor. Luego ya la ley universal determinará qué es lo que recibimos. No sé si me explico, ¿no? Pero claro, una de las primeras cosas que hay que hacer para movernos de las relaciones egoicas a las relaciones de amor, ¿verdad?, es soltar las expectativas. Eso está claro. O sea, mientras mantengamos expectativas, tendremos desilusiones porque estamos intentando controlar los resultados y los resultados los controla la ley universal, no nosotros, ¿no?
Mira, otra cosa que tenemos que aprender a hacer, y esto a veces no nos damos ni cuenta, ¿no? Pero es importante mencionarlo, es que tenemos que también intentar evitar, ¿verdad?, hacer tantas interpretaciones conceptuales nuestras sobre las intenciones, actitudes y comportamientos de los demás, ¿no? O sea, cesar esa interpretación conceptual. Eso serían las suposiciones, Gonzalo, lo que nosotros empezamos a hacer suposiciones. Claro, sobre lo que el otro, cuál es el propósito del otro, cuál es la actitud del otro y por qué hace sus comportamientos. Si quieres, te pongo un ejemplo. Claro que sí. ¿No? Me sirvió para comprenderlo y creo que a lo mejor a los oyentes pues les puede servir, ¿no? Entonces, el ejemplo de esto, ¿no?, es una historia en la que un señor va conduciendo por la carretera, ¿no?, y de repente le pasa a toda velocidad un coche por la izquierda, ¿verdad?, que casi le causa tener que apartarse de la carretera, y entonces el hombre empieza a insultar, a enfadarse con el conductor que iba tan rápido, no sé qué y tal y cual, ¿no? Bueno, entonces ese hombre pues hizo esa interpretación, ¿no?, de por qué ese otro iba tan rápido, y él, bueno, ya sigue conduciendo y llega a su casa, con la sorpresa que en cuanto llega a su casa se encuentra ahí aparcado el coche que le había adelantado, ¿no? Y sale su mujer corriendo a recibirle y le dice: oye, ¿no sabes qué suerte hemos tenido? Porque nuestra hija se estaba atragantando con un hueso que había comido de una fruta y no sé qué, tuve que llamar a urgencias y menos mal que el médico llegó a tiempo y consiguió resolverle el problema, ¿no? Claro, y el hombre se quedó estupefacto porque se dio cuenta de decir: oye, si este hombre no me hubiera pasado a toda velocidad por la carretera, mi hija estaría muerta. Cuando el hombre había interpretado inicialmente ese evento de una manera muy distinta. Mira qué gamberro, mira qué... No sé si me explico, ¿no? Claro. Pues cuando nosotros hacemos interpretaciones conceptuales continuamente, ¿no?, de por qué los demás hacen lo que hacen, intentamos suponer, como tú muy bien has dicho, ¿no?, al principio claro, a veces nos equivocamos en ese juicio, ¿no?, en esa evaluación. Y este hombre se podía haber ahorrado todo el enfado. Al revés, tenía que haber salido corriendo detrás del otro para ayudar en lo que pudiera, si hubiera sabido, ¿no?, qué estaba ocurriendo, ¿no? Por lo tanto, eso es... mira, hay un libro muy bonito, ¿no?, de un autor espiritual que se llama Don Miguel Ruiz. Wow, Se llama Los Cuatro Acuerdos, ¿verdad? Maravilloso libro. Maravilloso libro, donde tú te das cuenta Sí. que uno de sus principales puntos es ese, ¿no? Sí. Debemos de suponer, ¿verdad? Cuando tengamos, preguntemos. ¿Me explico? Claro, si ese Claro, hombre más fácil. Claro, le hubiera preguntado: ¿y usted por qué iba tan rápido? Hubiera dicho yo: pues porque iba a salvar a una niña que estaba a un minuto de morirse. Entonces, en cuanto, claro, ya no es ya no es lo que nosotros hemos supuesto, ¿no? Gonzalo, y en el libro de Daniel Goleman de la inteligencia emocional hay un caso muy similar. Tal vez usted lo recuerde, cuando van en un autobús, sí, él se sube al autobús, se sienta, cuando de pronto unos niños empiezan a molestar a alguien que va leyendo el periódico y lo molesta y lo molesta y lo molesta. Y él, el hombre del periódico, lo baja y le dice a la señora: señora, ¿por qué no hace algo para que sus hijos se queden quietos? Y la señora le responde: hace 10 minutos su papá murió en el hospital y no sé qué decirles porque se están comportando así, de esa misma manera desde hace 10 minutos. No sé qué decirles. Claro, imagínate. Entonces, claro, lo que usted está diciendo es maravilloso porque la suposición nos lleva al sufrimiento, ¿no? Claro. Entonces, estamos siempre pensando que el otro está haciendo algo porque es que me quiere hacer daño. Claro, claro, claro. Pero hoy, pues mira, no conocía, aunque he leído el libro de Goleman, pero claro, hace ya años, y no me acordaba esta anécdota, pero es perfecta, viene muy bien, claro, es lo mismo, claro. Entonces, si ese hombre del periódico supiese, ¿no?, que el padre de estos niños ha muerto hace 10 minutos, pues tendría una actitud muy distinta, ¿no?, ante la situación que estaba ocurriendo, si es que es así, ¿no? Por eso nos podemos ahorrar muchos sufrimientos, claro, cuando dejamos de suponer, ¿no?, o de interpretar conceptualmente nosotros las intenciones de otros, ¿no? O sea, que ese es, digamos, el segundo consejo, ¿no?, que yo doy, además de gestionar las expectativas, es cesar de suponer. Bueno. Y cuando queramos saber algo, pues preguntamos, ¿no?, o intentamos informarnos y luego ya evaluaremos. Pero dejamos de suponer sin tener la información para poder hacerlo, ¿no? Mira, otra cosa que yo creo que nos va a ayudar a movernos
de las relaciones, obviamente, de ego a las relaciones de amor, ¿verdad? Es que tenemos que hacernos confiables a los demás o confiables para los demás, ¿verdad? No hay relación de amor sin confiabilidad, ¿vale? Y no hay confiabilidad sin aquietamiento de los cuerpos inferiores. ¿Me explico? Porque una de las cosas que más daña la confiabilidad entre las personas es la explosión emocional, ¿ves? Entonces, si yo, que me considero tu amigo, ¿no? Mañana te digo algo, pues que a ti, no sé, no te gusta o crees que me he equivocado o lo que sea, y sacas las patas por alto y me echas una bronca y tal. Oye, la segunda vez no te lo contaré o no me relacionaré contigo porque no quiero el follón. No sé si me explico, ¿no? Con lo cual, el hacernos confiables a los demás es necesario, ¿verdad? Para poder hacer relaciones de amor, ¿verdad? Y las personas que tienen los cuerpos inferiores muy activos no suelen ser confiables, porque suele haber mucha explosión, ¿no? Mucha reacción ante cualquier cosa, ¿no? Y eso pues daña la confiabilidad. Sería un poquito, a lo mejor, pues el tercer punto en el que creo que deberíamos trabajar, ¿no? Tenemos que darle a los demás la oportunidad que les da el mundo, Claro. Dios y la ley de cometer errores para crecer, y tenemos que manejar las situaciones con serenidad, ¿no? Para ser un centro donde los demás pueden venir a comunicarse, ¿no? Digamos, a compartir, ¿verdad? Y claro, desde la explosión emocional, la comunicación se hace muy difícil, ¿no? Esa explosión casi siempre sucede, Gonzalo, porque nos sentimos atacados, ¿no? Claro, claro, Ante la crítica lo que o sea. simplemente cualquier tipo de corrección o objeción, el- O ante el error ajeno. o ante el error ajeno, el ego inmediatamente, Personal, claro. si el ego sale en defensa porque cree que lo están atacando. Claro, claro, claro. El ego es el centro del miedo, ¿verdad? Y el miedo es lo contrario al amor. Y siempre que nosotros tomamos una actitud de defensa ante lo que sea, es obvio que es porque estamos sintiendo miedo, aunque no seamos conscientes de ello, como tú bien dices, ¿no? Sin miedo no hay defensa o no hay reactividad. Claro. Claro, claro. Uno no se defiende de un perro mansito, ¿no? Que lo ve usted No, y le está batiendo la cola. Pero claro, usted se defiende de lo que cree que le está atacando. claro. Y puede ser que simplemente le esté saludando, pero la interpretación de uno es la defensa ante el ataque. Y cuando aparece, es que estoy, como siempre, estoy aquí con todas las antenas puestas, mi querido Gonzalo, nos encontramos con la expectativa, evitar las suposiciones, Sí, con hacernos confiables, sí. todo relacionado a la inteligencia emocional. Estamos hablando Duda, de... pero fíjate, yo me lo llevo más arriba todavía, Ok, porque la inteligencia emocional es necesaria, pero es uno de los tipos de inteligencia que el ser humano tiene, ¿no? Yo me lo llevo a la inteligencia espiritual, espiritual, claro que sí. porque la emocional se me queda un poco baja. No digo que no sea necesaria, lo es. Y Sí, además la única manera de aquietar las emociones es tener inteligencia emocional. Pero yo me lo quiero llevar a un plano superior, ¿no? Y llamarlo inteligencia espiritual. claro, porque ya Que la incluye conciencia, la emocional, que incluye la emocional, pero claro, extiende. Sí, sí, porque sí. ya la conciencia entra en juego, Claro, ¿no? En claro, relación con la emoción, y esa es claro, la inteligencia espiritual. exactamente. Muy bien dicho. Eso es como yo lo veo, ¿eh? Puedo estar Yo también lo veo igual, lo pero veo eso es como lo veo, perfectamente ¿no? igual. Pues mira, el cuarto consejo que podemos Sí, dar, el cuarto punto, ¿no? Sería que realmente para tener relaciones de amor, y muy relacionado con los otros tres puntos que hemos dado hasta ahora, tenemos que abandonar los tres niveles de agresividad que existen en el ser humano, ¿no? El ser humano tiene agresividad física como posibilidad, luego tiene agresividad verbal, ¿verdad? Es cuando no estoy golpeando a nadie, pero le estoy insultando y diciendo que es un idiota o que no sabe tal o que es un inútil o lo que sea, ¿no? Pero luego tenemos un tercer grado de violencia del que no somos tan conscientes, ¿verdad? Porque de los dos primeros somos muy conscientes. ¿Sabéis? Yo le pego un puñetazo a alguien o le pego un tiro o lo que sea, soy muy consciente de lo que estoy haciendo, ¿no? O si insulto a alguien o le degrado verbalmente o le confronto,
o le desprecio verbalmente, también suelo ser muy consciente de que lo estoy haciendo. A veces a mí me ha sido más difícil ser consciente de cuando estoy utilizando la violencia mental, ¿verdad? Porque como la violencia mental no exige una actuación, pues se queda dentro, ¿no? Y entonces pensamos que eso no tiene ningún efecto, ¿no? Porque claro, si yo no le pego a nadie o yo no le insulto a nadie, el que yo piense que ese alguien es un idiota, no sé si me explico, ¿no? Pienso que no va a tener consecuencias y además pienso que es lo normal, porque claro, yo en mi mente pues hay unas cosas que me gustan más que otras y tengo unos conceptos y unas actitudes, ¿no? Pero fíjate que la violencia física, como decía Jesús en el Evangelio, como siempre muy bien dicho, la violencia física y la violencia verbal, decía Jesús, brota del corazón, no sé, brota de dentro del hombre, ¿no? Entonces, si no resolvemos el problema de la violencia mental, va a ser muy difícil que resolvamos los otros dos tipos de violencia en el fondo, ¿no? Porque todo brota de esa violencia mental, ¿no? Que tenemos y que se puede luego convertir en violencia física o en violencia verbal, ¿no? Pero claro, si nosotros, dentro de nosotros, mantenemos algún tipo de esos tres niveles de violencia, agresividad, no habrá relaciones de amor. Porque el mundo exterior es un reflejo, ¿no?, perfecto de nuestro interior, y donde tenemos que resolver el problema de la agresividad y el problema de la violencia en general, ese es dentro de nosotros, ¿no?, para que luego no se manifieste hacia afuera. Acuérdate, el Evangelio lo explicaba así, ¿no? Decía, de sobras del corazón habla la boca, ¿no? Entonces, claro, si yo no tengo una violencia mental contra alguien, entonces va a ser muy difícil que lo insulte, porque ¿desde dónde va a salir ese insulto, no? Entonces, ser conscientes de esa violencia mental que manejamos, que a veces no somos conscientes, y es la que al final provoca todo el resto de las demás violencias, de las que sí son más fácilmente observables, ¿no? Entonces, Y esa violencia mental, Gonzalo, es algo que empieza a dar vueltas y a dar vueltas y lo acompaña a uno todo el día y al día siguiente y sigue dando vueltas, ¿no? Que es una cosa impresionante. claro, Cómo va, como dice uno, como susurrando, runruneando en la mente nuestra todo el tiempo. claro, Y a veces la vida, en medio de sus enseñanzas, le pone al frente a la persona con la cual durante 1 o 2 días está teniendo ese nivel de pensamiento y se lo encuentra. Y es donde vienen los grandes conflictos y las grandes tragedias también, Gonzalo, grandes tragedias. claro. Pero esto que tú dices y que es así, claro, una persona como tú que ya tiene un enorme desarrollo espiritual y que ha hecho un trabajo y tal, lo ves con claridad, es que lo ves con claridad. Pero las personas que no han tenido ese desarrollo es que no lo ven, o sea, no son conscientes de lo que está ocurriendo, no sé si me explico, ¿no? Y por eso es bueno en este programa que podamos explicarlo, ¿no? Porque eso les abrirá una puerta de reflexión, ¿no? Y decir, oye, ¿qué estoy yo pensando por dentro? ¿Cómo me estoy sintiendo, ¿no? Y cómo es eso lo que luego me lleva a la actuación exterior, ¿no? Pero claro, recordemos siempre que el sentimiento es un subproducto del pensamiento, luego van juntos. Por eso se llaman sentimentales, ¿no? Entonces, tenemos que observarnos, ¿no?, en eso, ¿no? Claro, ahí lo importante es que aprendamos a evaluar, pero no a juzgar, ¿verdad? Porque siempre que hay un juicio hay una violencia, inevitable, ¿verdad? Y la gente te puede preguntar, bueno, Gonzalo, ¿y cuál es la diferencia entre evaluar y juzgar? Mira, pues muy sencilla. Cuando evaluamos, no estamos poniendo una carga emocional en esa evaluación, ¿ves? Yo con este asunto tuve muchos años de falta de claridad, ¿no? Porque yo pensaba, oye, si no juzgo, entonces caigo en el relativismo, ¿no? Todo está bien, ¿no? Porque no, todo no está bien. No es lo mismo Teresa de Calcuta que Pablo Escobar o Gandhi o el ejemplo que queramos poner, ¿no? No es lo mismo. Pero eso no quiere decir que yo tenga que juzgar a Pablo Escobar. Yo solamente evalúo y digo, mira, esta actuación está en este nivel de conciencia y esta otra está en este. Si evalúo es perfecto,
Porque, oye, el amor no es idiota y el amor tiene que evaluar, ¿no? Porque además tenemos que saber hacia dónde movernos, ¿no? Pero claro, el juicio contra el que todos los maestros espirituales nos han aconsejado en contra, si te das cuenta, cuando juzgas, tú le estás poniendo una carga emocional a esa evaluación, ¿vale? Y entonces yo digo, Sí, odio a Pablo Escobar. sí. No, yo no odio a Pablo Escobar. Yo creo que Pablo Escobar es un niño, ¿no? Espiritual, es un alma Un joven. alma joven, siempre lo ha Claro, dicho usted, sí. claro, un alma joven, pues que hace lo que hacen las almas jóvenes, que hacen los niños en párvulos, oye, pues el follón, pintar las paredes, ¿sabes? Claro, cuando ya los niños son más mayores, pues ya están en COU o en la universidad, ya están en la pizarra con álgebra, ya no están pintando las paredes, ni jugando a la plastilina, con perdón, ni haciéndose pis en los pañales, ¿no? Entonces, las almas jóvenes tienen que hacerse pis en los pañales, tienen que romper las paredes, porque es su aprendizaje, ¿no? Pues claro que yo evalúo y digo, hombre, evidentemente no es lo mismo Pablo Escobar que un maestro espiritual, pero eso no quiere decir que yo lo tenga que odiar. No sé si me explico. Simplemente tengo que comprender que Dios ha hecho las cosas así y que este es un colegio, ¿verdad? La Tierra es un colegio de almas que tiene muchos cursos, ¿no? De párvulos más o menos avanzados. Además, una vez que yo comprenda que lo que esté haciendo Pablo Escobar ya lo he hecho yo antes, o si no, no estaría aquí de alguna manera, pues claro, eso me lleva a evaluar sin juzgar. No sé si me... Sí. Y entonces eso es lo que me permite mantener la paz, porque si yo juzgo, le meto una carga emocional y pierdo mi paz. Eso es evidente, o sea, todo el mundo hemos juzgado alguna vez, porque si no, no estaríamos aquí, y si somos sinceros con nosotros mismos, nos daremos cuenta que cada vez que juzgamos perdemos la paz, precisamente porque nos despierta los cuerpos inferiores, ¿no? Y entonces tenemos que aprender a evaluar, pero no a juzgar. Eso es muy importante, ¿vale? Pero muy importante, Gonzalo, lo que usted está diciendo es muy, muy importante, y porque además la vida se encarga, pues yo le digo las pequeñas trampitas de la vida, ¿no? Que son oportunidades, le coloco el término trampita solamente por hacerlo notar, que cuando nosotros estamos en un proceso de aprendizaje y de evolución, que estamos o queremos o tenemos la intención de empezar a crecer, siempre va a aparecer el entrenador que me recuerda aquellas cosas que me hace falta aprender. Hombre, claro, perfecto. Entonces prendemos el televisor o un vecino, entonces empezamos a juzgar, Sí, sí. le ponemos toda la emoción, esa emoción, aparte de que no contribuye mucho, sino que se devuelve en procesos de enfermedad cuando vivimos en un estado permanente o constante, juzgando y con emociones grandes. Pues ahí hay entrenadores y la vida nos tiene, yo creo que entre más necesidad tenga de aprendizaje, más entrenadores aparecen en mi vida. Evidente, sí, claro, porque si no, ¿cómo vas a aprender? Claro, Claro. aparece, me ponen a hacer fila, alguien me quita el puesto, alguna cosa pasa, se me adelanta en el parqueadero. O Sí, sea, sí, para vivir, porque hay personas que viven en estado permanente de conflicto, de esto claro, que estamos hablando. claro, porque viven sus relaciones, pero desde de una manera egoica y no desde el amor. Pero claro, eso es lo que les corresponde. Ese es el nivel, digamos, de conciencia que no son culpables ellos de tener. Claro, porque mi nieto no es culpable de ser un niño de 3 años. No es culpable, ¿entiendes? Yo también tuve 3 años y cuando yo tenía 3 años supongo que me hacía pis en los pañales o, ¿sabes? Hacía todo lo que hacen los niños. Ahora que he crecido, pues ya gracias a Dios, pues hago otras cosas, ¿no? Entonces, tenemos que comprender que la gente tiene la necesidad, ¿verdad?, de pasar por relaciones egoicas antes de poder comprender y llegar a relaciones de amor. Y lo tienen que aprender. Y lo tienen que aprender en la vida, ¿verdad? Y entonces, claro, las personas de nivel de conciencia bajo, pues suelen ser los entrenadores, ¿verdad?, de las personas de nivel de conciencia más alto. Y las personas de nivel de conciencia más alto son los que inspiran o enseñan o atraen el crecimiento de los más bajos, ¿no? Y por eso Dios lo ha hecho así. Porque si ese no fuera el método pedagógico más útil para las almas, pues Dios hubiera dividido los colegios por niveles. Y hubiera dicho, pues mira, en la Tierra solo el nivel 4 o solo el nivel 2. ¿Me explico?
Y en otro sitio, no, pero curiosamente en todos lados están los niveles mezclados porque unos ayudan a otros y otros entrenan a otros, ¿no? Y aparentemente es como Dios ha considerado, o el universo, o la inteligencia suprema, como uno lo quiera concebir, que es el proceso pedagógico más eficiente, como tú muy bien dices. Porque claro, si no tuvieras entrenadores, ¿cómo creces? O sea, de alguna manera, ¿a qué te enfrentas? ¿Cómo aprendes a trascender ciertas cosas o a cambiar tu punto de vista, ¿no? Por eso yo siempre digo que el mundo es la mejor escuela espiritual. Eso no quiere decir que para algunas personas en concreto, en esa vida en concreto, pues no sea útil que se aíslen en una cueva del Himalaya un rato, lo que sea, pero al final la gente tiene que poder expresar en el mundo, ¿no? En la vida diaria, pues esas comprensiones espirituales, ¿no? Y esos niveles de conciencia. Y, esto es así, ¿no? Yo te diría, fíjate, que otro de los puntos que son útiles, ¿no? Para poder hacer esto es que seamos capaces de mantener nuestra concentración, ¿vale? Porque una vez que ya has comprendido, a veces fallas porque no estás concentrado, porque te desconcentras. Si me permites, pongo un ejemplo propio mío, ¿verdad? Por los que quieras. ¿Vale? Porque esto se entiende mejor a veces poniendo ejemplos, Sí, ¿no? Pero, ok, mira, yo tenía un problema de joven, que es que, bueno, pues a los veintitantos años pues aprendí a jugar al golf, ¿no? Y sí. para hacer un poco de deporte y tal. Y yo vivo en Key Biscayne entonces, y tengo todavía, ahora mismo estoy aquí en Key Biscayne, ¿no? Desde que hablamos, y hay aquí al lado de casa, vamos a 1 kilómetro de casa, un campo de golf maravilloso, maravilloso, ¿vale? Muy bonito, muy difícil, muy bien, muy bueno, pero es público. Y entonces está siempre lleno, lleno, claro, que todo el mundo quiere jugar ahí. Al ser un campo difícil, pues muchas veces la gente pierde bolas y tardan en buscarlas y total, que se convierte en una ronda de golf en 5 horas, ¿no? Y eso a mí me desesperaba porque yo era empresario y no tenía tiempo para estar 5 horas en un campo de golf y se me llevaban los demonios con la lentitud de la gente, ¿no? Porque además la gente ya sabes que es que no les preocupa o no saben si otro está esperando atrás, ellos van a lo suyo, tal. Y llegué a desarrollar una intolerancia, ¿no? Ante la lentitud en el golf. Sí. Y eso es un patrón que yo fui generando dentro de mí y cada vez que iba a jugar al golf ya iba yo, ya verás lo que va a pasar, tal. Claro, yo iba así y efectivamente pasaba porque el universo me tenía que mostrar, ¿no? Ok. Entonces ya con el tiempo fui haciendo esta comprensión espiritual y yo dije, hombre, Gonzalo, si ya no te pone nervioso cualquier desgracia de la que sea tal, ¿cómo te va a poner nervioso que el golf sea más lento o más rápido, ¿no? Que es una tontería. Pero como tenía un patrón creado, ¿verdad?, de nerviosismo con eso, me era muy difícil. ¿Y sabes lo que hice? Dije, observé que cuando yo iba concentrado, o sea, cuando antes de jugar yo pensaba en esto y decía, oye, Gonzalo, o sea, mantén tu paz, mantén tal, oye, en el peor de los casos, pues te vas en el hoyo 14 y no completas el recorrido y ya estás tus 3 horas y lo que se pueda, ¿no? Pero observaba yo que cuando iba distraído a jugar y tal, ¡bum!, volvía a salir el tema. ¿Y sabes qué hice? Me puse una pulsera roja de hilo en la mano derecha 2 meses. Y cada vez que iba a jugar al golf, veía la pulsera, porque yo, como no llevo nada encima, que es que me molesta mucho y tal, pues me era molesto. Y esa pulsera me ayudó a mantener la concentración. Y durante 2 meses, cada vez que iba a jugar al golf, ahí estaba la pulsera. Y me recordaba que yo tenía que concentrarme, aplicar mi conocimiento espiritual y tal. Pasaron los 2 o 3 meses y ya me pude quitar la pulsera porque se convirtió en hábito y me desmontó el hábito anterior. Entonces, mantengamos la concentración una vez que hemos comprendido. No sé si me explico, ¿no? Porque si no mantenemos la concentración, podemos volver con facilidad a nuestros hábitos anteriores. Todo lo que estamos hablando, Gonzalo, es quitemos esa carga emocional que nos afecta tan grande, porque cuando empezamos a revisar los puntos que usted nos ha compartido maravillosamente, pues es eso, ¿no? La expectativa que genera una carga emocional. ¿Sí? Y esa carga emocional se termina convirtiendo en sufrimiento.
El juicio, lo mismo. El juicio pasa lo mismo. Mantener la concentración significa no dejar que eso que aparentemente que no es cierto está aconteciendo alrededor me afecte en mi vida Claro. y me lleve a vivir estados de sufrimiento, porque al final terminamos sufriendo por suponer, por la expectativa, o sea, por todo esto que estamos hablando, hay una carga emocional que cuando somos conscientes de esto, porque estos puntos que usted nos ha dado hoy son maravillosos, maravillosos, si los llevamos a la práctica, Claro. en mi país es muy fácil llevarlos a la práctica, Gonzalo. Yo creo, mira, Cristian dijo, estate en eso tranquilo. Yo te diría en todos los países. Sí, sí. Unos más que otros, En pero en unos más que otros, sí, porque ahí, todos los países hay muchos niveles entre la gente, claro. claro, y cuando digo, digamos, porque yo pues, he tenido la fortuna de conocer algunos países, uno se da cuenta que en algunos países, vamos, Estados Unidos, Sí, sí. es un país donde le dan la vía al peatón y uno está en un centro comercial y uno va caminando y el vehículo para. No, aquí si usted se descuida, eh, termina en el capó del carro, o sea, ya en el baúl del carro, sin ningún problema. Sí, Oye, sí. además le pitan porque usted va caminando. Sí, Entonces, hay mucho entrenador, sí, sí. pero en la medida en que hay más entrenadores, pues más aprendizajes también. Claro, más oportunidad para crecer, efectivamente. O sea, además no es casualidad que uno haya nacido o viva en un país o en otro, como tú sabes, no es casualidad. Sí. Eso es lo que a cada uno de nosotros nos corresponde, ¿no? Y bueno, pues ahí tenemos que trabajar, ¿no? Es que es evidente, o sea, yo estoy seguro, Cristian, que tú con tu desarrollo espiritual, si mantienes la concentración y un día uno te roba un aparcamiento, pues no vas a tener ningún problema. Ahora, si vas distraído, hablando con tu esposa, no sé qué, tal, la mente distraída, y de repente, ¡pum!, te roban el espacio, es cuando puedes saltar. Sí, No sé, me explico. Por eso esa sí, capacidad de mantener la concentración lo nos... viví, ¿no? lo viví hace unos años. Y yo, Lo viví hace unos años atrás, Gonzalo. Llegué a un centro comercial, mm, parqueo el carro. sí, Y resulta que los señores de los taxis van sí, colocando los carros enfrente de los carros que se van parqueando para hacer carreras a los que van saliendo. Entonces, pero yo estaba recibiendo en ese momento una llamada que indudablemente me había generado, no recuerdo ya que, cierta molestia. Entonces yo me quedé dentro del carro conversando y no me había bajado. mm, Entonces resulta que el señor del carro esperaba y esperaba que yo me bajara y como yo no me bajaba, pues él estaba esperando inquieto. Cuando yo me bajé, me hizo el reclamo. No, me dijo que por fin decidió bajarse y claro, yo casi no lo mata. venía. Yo le dije, ahora me toca mandarle una carta anticipada para que usted no ponga un carro enfrente del mío. Pero lo bonito fue lo que sucedió después, que yo me fui, entré al centro comercial, pero me empecé a sentir mal conmigo. Claro. Y empecé a decir, me equivoqué, no debe haber hecho esto, Mm, no estuvo bien, o sea, mm, no recordaba el rostro del señor, del vehículo, de la misma alteración, que si lo hubiese recordado me devuelvo y le ofrezco disculpas. Le digo, hombre, claro, discúlpeme, claro. discúlpeme, me equivoqué con usted, Sí, no sí. era lo correcto. Pero el hecho de empezar uno a darse cuenta de eso, Es porque a veces cuando uno no es consciente de eso, Gonzalo, uno llega a una reunión con amigos y eso se vuelve como el triunfo del día, ¿no? sí, 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 Y me sí, pasó esto y entonces yo lo cogí y le dice y el otro saca y dice, sí, sí, el otro, o sea, todo el mundo empieza a mostrar su agresividad. Pero sí, cuando somos conscientes de que no actuamos de sí, manera correcta, sí. yo creo que ahí empiezan los cambios Ahí bien empieza el bonitos. cambio. Claro, fíjate, hay un refrán en la espiritualidad que dice, el hacerte consciente de algo ya es la mitad de la solución. La otra mitad ya es practicarlo. No sé si me explico, ¿no? Pero claro, tenemos que hacernos conscientes, efectivamente. Es que eso nos ha pasado a todos, Cristian, mil veces, ¿no? Y a veces es verdad lo que tú has dicho es un matiz muy interesante, ¿no? Yo he llegado hasta a presumir con mis amigos de mi agresividad. No sé si me explico qué decir con un tío. Y joder, y ahora lo dices y dices, efectivamente, así es, hijo. Totalmente. Porque sentimos que eso nos da poder y que nos da Sí, superioridad, ¿no? claro, y que somos muy machos y muy tal, Sí, y que defendemos nuestros derechos y que. sí. Pero eso no es el amor. No, y tampoco contamos, Gonzalo, el momento tan fuerte que el cuerpo vive, Claro. producto de esa alta emoción y esa intensa emoción,
Claro. Porque yo diría, no sé si usted comparta esta idea conmigo, nosotros nos vamos suicidando de manera inconsciente, porque cada vez cuando una persona vive en actos permanentes de gran alteración, me encontré con un amigo en la esquina, aquí en la esquina de mi casa hace unos días atrás, y nos pusimos a hablar y se alteraba mucho y la señora me decía algunas cosas y yo trataba de comentarle algo que es una persona muy querida y ella me dice, él me dice, es que yo sufrí un infarto. Le dije, no era para menos, Claro, claro. no era para menos. Mira, las emociones, esto, ayer tuve una conferencia en casa porque vino mucha gente aquí de Miami, ¿no? Me pidieron hablar sobre la muerte y comprender la muerte y qué pasa después de la muerte y tal. Y de casualidad también hablamos, no sé por qué, hubo una pregunta sobre las emociones y tal, con la suerte de que uno de los asistentes a la conferencia era un neurólogo de los más reconocidos de Miami, que da conferencias por todo el país y que además había nacido en Colombia, o sea, de nacimiento colombiano, pues luego hizo toda su carrera en Estados Unidos y tal. Es un hombre extremadamente inteligente, extremadamente capaz. Y él me ayudó a explicar precisamente esto, ¿no? Cómo las emociones se somatizan, ¿no? Que esto es algo que los médicos conocen muy bien. Entonces, es verdad que la paz interior, ¿verdad? La armonía interior es uno de las, digamos, de los prerequisitos de la salud, ¿no? Porque además una cosa que está demostradísima científicamente, y los médicos lo saben bien, es que, entre otras cosas, mejora el sistema inmune, ¿no? Y cuando tú estás con emociones desatadas todo el día, pues el sistema inmune no funciona, el sistema nervioso se descompensa, se crean energías estancadas que luego producen enfermedades. Esto es realmente así, ¿no? O sea, esto ya no tiene ninguna duda, digamos, no te digo ya espiritual, ni siquiera científica, ¿no? Los médicos... Mira, el otro día estaba yo hablando con un médico que está reconocido, ¿no? Quizá como uno de los mejores internistas del mundo, ¿no? Es un español que además todos los veranos viene él a dar clases a Estados Unidos, no a aprender, a dar clases, ¿no? Es catedrático de medicina, tiene más o menos mi edad, es un hombre que, bueno, está muy reconocido, muy prestigiado, ¿no? En medicina en España y en el mundo, ¿no? Profesor universitario en España, catedrático desde los 32 años, una eminencia, ¿no? Y me decía en la conversación, me decía, mira, Gonzalo, después de 40 años de practicar la medicina, a él le llevan los casos más difíciles, ¿no? O sea, siempre. Me decía, yo me he dado cuenta que el origen de toda enfermedad está en la manera que algunas personas tienen de estar en el mundo. Y al final, hasta que no se corrige eso, los médicos solo podemos poner parches. ¿Me explico? Pero no podemos resolver el problema. Y que te diga eso uno de los médicos más reconocidos del mundo, es una maravilla. Estás viendo qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, así es, lo que tú has dicho es totalmente así, ¿vale? Por eso hoy, Gonzalo, algunas excepciones a la norma que se salen y empiezan a buscar explicaciones o que empiezan a comprender lo que este médico amigo suyo comprende. Ya cuando usted va al médico y viene con una gripe muy fuerte, el médico que está en este nivel le dice, ¿qué pasó hace 8 días? ¿Cuál fue la alteración que tuvo hace 8 días atrás? Claro. Y se pone a recordar y dice, es que yo tuve una discusión con mi papá. Ok. Ese es el origen de la gripe. Claro, porque a veces baja el sistema inmune y entonces claro, el virus ya puede campar a sus anchas y ya se... Que fue lo que sucedió, creo yo, con el miedo que aconteció hace un par de años atrás en toda la experiencia que vivimos, Gonzalo. Claro. ¿Cierto? Donde las personas se aterrorizaron ante todo lo que estaba aconteciendo, baja su sistema inmunológico e inmediatamente... Se hace mucho más gorda. Claro. Mira, yo tengo que confesarte una cosa. Yo no estaba seguro de esto, ¿no? Pero hace 2 meses, yo una vez al año me hago un chequeo médico en Miami, ¿no? Porque tengo, vamos, contratado ese servicio. Vamos, no es una cosa tal, pero bueno, una vez al año ya nuestra edad no es malo pues para cualquier cosa que puedas prevenir y me hago un chequeo anual. Y esto era así. Y parte del chequeo es que el médico me hizo un análisis para ver si yo había tenido COVID alguna vez, porque yo nunca me enfermé de COVID, pero
Puede ser a veces que lo tengas asintomático y no te hayas dado cuenta o no. Y me confirmó que nunca había tenido COVID, ¿verdad? Y entonces yo me pregunto, bueno, ¿por qué no he tenido COVID, no? Porque toda la gente a mi alrededor lo ha tenido, ¿no? De alguna manera o de otra. Y yo llego a dos conclusiones, ¿no? Una es que, bueno, fui responsable y me cuidé, o sea, no hice el idiota, no me fui a conciertos de música con 2.000 personas, o sea, no, llevo una vida más o menos recogida, pero bueno, yo no me he aislado de mis nietos o de mis hijos o de mi familia o de la gente a la que doy servicio espiritual, y mis nietos iban al colegio todo el día y podían contagiar, pero yo no me contagié, ¿eh? Yo atribuyo eso, creo yo, ¿no?, al hecho de que, como gracias a Dios ahora ya vivo en paz interior permanente, pues mi sistema inmunitario está muy alto y en todos los análisis lo expresa, ¿no? Cuando me hago los chequeos anuales, pues sí, a lo mejor tengo el colesterol un poco alto, tal, pero nunca me encuentran nada, ¿no? O sea, y sobre todo siempre me dicen, el sistema inmunitario está como el de un joven de 22 años. ¿Me explico? Y claro, y digo yo, ¿por qué? No. Fíjate que incluso yo nací con un problema inmunitario de nacimiento, que es que tengo bajas las defensas del sistema respiratorio, y aún así no me cogí el COVID. Porque la paz interior pudo más que el problema genético, ¿me explico? De nacimiento, ¿no? Y eso es algo que he experimentado, ¿no? Y que te lo comparto porque es así, o sea. Y ahí es donde viene lo que yo decía hace un momento atrás, Gonzalo. Cuando nosotros estamos todo el tiempo alterados, cuando nuestro pensamiento nos lleva al sufrimiento, Claro. cuando estamos en conflicto de manera permanente, cuando estamos todo el tiempo compitiendo para querer ganar, ¿no? Todo lo que estamos acostumbrados a vivir, es muy común que estas personas vivan algunas consecuencias de orden físico. No, es totalmente, yo diría, más que común, es casi irremediable. Irremediable, pero no somos conscientes. Sí, sí. Entonces, cuando vamos a donde el médico, lo que queremos es una pastilla que Claro, alivie el dolor, pero no que elimine la causa. eso es que eliminar la causa es un trabajo mucho más arduo que tomarse una pastilla, ¿no? Y todos los seres humanos queremos todo rápido para mañana, o sea, y sin esfuerzo, si es posible, ¿no? Y claro, el crecimiento no se da de esa manera, no es como Dios lo ha hecho, ¿no? Entonces, bueno, mira, otro punto que te voy, si me Sí, permites, claro que sí. a sugerir para que intentemos practicarlo, ¿no? Y que lo comprendamos bien, ¿no? Vamos a ver, te voy a hablar un minuto de lo que es la transsensibilidad, ¿vale? Fíjate que en la religión esto siempre se ha llamado la santa indiferencia, ¿no? Pero es una expresión que no me gusta, porque tiene mucho de santo, efectivamente, pero no tiene nada de indiferente, ¿no? Entonces prefiero usar otra palabra, ¿no?, que es transsensible, ¿verdad? Mira, lo primero que tenemos que comprender para llegar a la transsensibilidad es que nadie puede dañarnos ni yo puedo dañar a otro, ¿vale? Yo me daño a mí mismo a través de las interpretaciones o cómo vivo las situaciones o cómo comprendo la realidad. O sea, una persona puede ser mi entrenador, pero nunca me puede dañar sin mi permiso, ¿verdad? Hemos hablado del concepto de la autorresponsabilidad, ¿no?, en otras charlas, versus el concepto del victimismo, ¿no? Nosotros vivimos la vida pensando que los demás nos dañan, porque han hecho esto, porque han dicho aquello, o porque han dejado de hacer, lo que sea. Pero tenemos que darnos cuenta, o sea, ser conscientes, como tú muy bien dices, por primera vez, que solo hay una persona que me puede dañar a mí, que soy yo. Digo, el otro puede hacer lo que quiera, pero el que yo me dañe es mi responsabilidad. Yo ante esa actuación puedo también no dañarme si yo quiero. Entiéndeme, nadie me puede dañar sin mi permiso, ¿vale? Y lo que tenemos que acostumbrarnos es a no ser sensibles, ¿verdad? Porque el sensible se daña, ¿verdad? El sensible, claro, es mejor ser sensible que insensible, como era Pablo Escobar, no sé si me explico, ¿no? Pero incluso ser sensible no es suficiente. Tenemos que, en el desarrollo espiritual, tenemos que llegar a lo metasensible, más allá de la sensibilidad, sin perder la sensibilidad, porque la incluye y la trasciende, claro,
porque si perdiéramos la sensibilidad seríamos malas personas. Pero podemos llegar a ser transensibles. O sea, el místico es transensible. Tú no le puedes dañar a Gandhi. Le digas lo que le digas, hagas lo que hagas, no se daña. ¿Me explico? No se lo toma personal. O sea, él, claro. Entonces, eso es posible, es un estado de desarrollo espiritual posible. Claro que hay que practicarlo y primero hay que comprenderlo. Pero si yo permito que otra persona me dañe, en el fondo, estoy dando el control de mi paz interior a los ignorantes. Porque claro, una persona que no sea ignorante no dañaría a nadie, no haría nada para dañar a nadie, ¿no? Por lo tanto, pero claro, si alguien es ignorante y hace algo que me pueda dañar, si yo me daño, le estoy dando el control sobre mi paz. Y fíjate que hemos dicho muchas veces, no le daría el control de mi dinero a un ignorante, ¿verdad? No le daría el control de mi salud a un ignorante, pero todos le damos el control de nuestra paz a los ignorantes. Eso es un error, eso es no haber comprendido que la paz tiene que ser protegida más todavía que la salud o que los recursos económicos, que solo los queremos para eso. No sé si me explico, ¿no? Entonces, el mayor bien que nosotros tenemos que proteger es nuestra paz interior, que además es la puerta de entrada a las facultades superiores de la consciencia. Nadie entra en las facultades superiores de la consciencia si no tiene paz interior. Por lo tanto, es lo que tengo que proteger. Y es lo que nunca protegemos. Fíjate que protegemos nuestros recursos, nuestra casa está vallada, tiene seguridad, no sé qué. Si nos ponemos enfermos, vamos al mejor médico, ¿verdad? No dejamos que el jardinero nos diagnostique, porque no, claro. Pero con la paz interior, cualquier ignorante nos la afecta. Eso no es inteligente y desde luego no demuestra un gran desarrollo espiritual. Las personas de gran desarrollo espiritual son inofendibles, literalmente. Sí. ¿Me explico? Claro, porque... Totalmente, claro. Claro. Y estaba recordando ahorita el caso de Nelson Mandela, mi querido Gonzalo. Claro, por ejemplo. Sigue, que es el muy buen ejemplo. No, lo de Nelson Mandela, después de estar 28 años privado de la libertad, claro. ¿no? Y a mí me gustó mucho ese acto, es un acto de amor inmenso de Mandela, bueno, de una película hecha, en esa biografía que le hicieron, cuando él llega ya elegido presidente de Sudáfrica, ¿no? Y todo el mundo empieza a pagar sus maletas para irse, y él les dice, no se tienen por qué ir. No, y después de haber, pues lógicamente nosotros allá conocimos todo lo del apartheid que fue tan fuerte, con tantos muertos de por medio, pero este hombre, un acto de amor, le dijo, quédense los que quieran contribuir a que este país sea mejor. Yo no tengo problemas de... Cualquiera diría, después de... Yo no me voy a vengar de nada, yo no voy a hacer nada. No esté alineado con el amor. Claro. Lo normal sería que hubiese salido. Cuando digo normal es bajo los parámetros que conocemos. 28 años pero no. Ese es un ejemplo bellísimo que cuando uno lee los libros de la vida de Mandela, uno entiende la grandeza de seres como ellos que van marcando, que van mostrando lo que usted está diciendo, que sí es posible vivirlo. Sí es posible, claro, y has puesto un ejemplo una vez más estupendísimo, y ese es un claro ejemplo, ¿no?, de ello, ¿no? Pero claro, ¿qué es lo que tenía Mandela? Pues una gran comprensión espiritual y un gran nivel de conciencia, no sé si me explico. Entonces, claro, él las cosas ya las ve de otra forma y por lo tanto actúa de otra forma, y Mandela era consciente, me consta. Él decía también, ¿no? Es que esto que he vivido me tocaba vivirlo. Es como me he perfeccionado, como me he purificado, como he avanzado espiritualmente, ¿no? Y no culpó a los demás, culpó a su propia necesidad de crecimiento. No sé si me... ¿Gonzalo conoció a Nelson Mandela? No, personalmente no le conocí, pero es un hombre que siempre me ha despertado un gran interés, pues exactamente por todo esto que tú dices. Esto les ha pasado a más de uno, ¿no?, de los grandes, niveles de conciencia, porque aparentemente pues es una de las últimas, ¿no?, lecciones de purificación. Fíjate que le pasó a Mandela, le pasó a Gandhi también, porque Gandhi estuvo 6 años detenido en la cárcel. Le pasó a Santo Tomás Moro, ¿te acuerdas? Que le metieron en la cárcel y acabó decapitado. Le pasó a Juan el Bautista. O sea, y seguro que si sigo me voy a acordar de muchos más ejemplos, ¿no? Entonces, oye, le pasó hasta a San Juan de la Cruz, que estuvo un tiempo detenido, ¿no?, por la Inquisición.
Entonces, en ese sentido, esto parece ser que es como una de las últimas experiencias, ¿no? que te puede mandar el universo cuando ya tu nivel es muy alto, precisamente para que seas capaz de efectivamente concretar ese nivel, ¿no? Y perdonar todo lo que los ignorantes pues hacen, ¿no? Y es curioso que es un tema que suele ser recurrente en la vida de algunos de los grandes sabios, ¿no? O de los grandes espíritus, ¿no? Bueno, pues ya está, no hay más historia, ¿no? Gracias a Dios, él pasó el curso, ¿no? Y bueno, pues eso le dio un crecimiento espiritual muy grande, ¿no? Bueno, por último, apuntarte dos ideas rápidas más para movernos de las relaciones de ego a las del amor, ¿no? Una es, hombre, generar habilidades en la comunicación, ¿no? O sea, Uy, qué importante es eso. eso es sí, claro, o sea, eso es algo que es lo que más afecta muchas veces las relaciones, ¿no? Porque, fíjate, ahí yo creo que partimos de una confusión, ¿no? Porque la cultura nos ha dicho que tenemos que ser honestos, ¿no? Y entonces parece que ser honesto es expresar continuamente lo que pensamos. Según lo pensamos, pum, lo expresamos, ¿no? Pero claro, Smedling creo que es uno de los que mejor tratan este tema, ¿no? O al menos uno de los que mejor me lo hicieron comprender, ¿no? Smedling establece una distinción buenísima que nunca se me hubiera ocurrido a mí, ¿no? Entre decir la verdad y narrar la realidad, ¿verdad? Claro. Entonces, claro, eso es muy importante comprenderlo, ¿no? Vamos a ver. Tú imagínate que ayer llega a mi casa a la conferencia una señora que está muy fea vestida, ¿no? O a mí me parece que está muy fea vestida, ¿no? Entonces, ¿soy yo honesto cuando le digo a la señora, uy, qué fea viene usted hoy? Eso no es honestidad. Eso es narrar la realidad. Mi realidad. No sé si me explico. Sí, además la mía. Claro, además la mía, porque oye, Sí. otro puede tener Ni otro siquiera punto la diferente. realidad, es Claro, mi claro. realidad. No, pero es lo que yo estoy pensando. Qué fea está esta mujer, ¿no? Pero claro, ¿tú crees que es de amor decirle eso? No. ¿Cómo se va a sentir? Claro. Entonces, fíjate cómo Smedling hace una distinción buenísima, ¿no? Entre decir la verdad y narrar la realidad. Decir la verdad siempre tiene que tener un fondo amoroso. Si no tiene un fondo amoroso, no estás diciendo la verdad, estás narrando tu realidad. ¿Ves? Entonces, muchas veces en la comunicación con las personas se nos olvida que tenemos que decir siempre la verdad, no narrar la realidad. Y confundimos narrar la realidad con honestidad. Y eso es lo que nos ha enseñado la cultura. Sí, sí, Y este sí. es un punto importante. Muy importante, Gonzalo. ¿Sí? Muy importante. Hay personas que se sientan felices de decir, miren, yo no tengo ningún pelo en la lengua. Claro, digo, Lo que voy viendo lo voy diciendo y confunden honestidad con grosería. exacto, ya está. Tú lo has dicho mejor que yo. Confunden, qué buena frase, confunden honestidad con grosería. Y eso tenemos que comprenderlo, porque nosotros nunca podemos decir nada que a la otra persona no le deje en paz. Porque si no, no es servicio, es imposición de ego. ¿Ves? Cuando somos groseros, estamos imponiendo nuestro ego. Qué mal te vistes, qué mal comes, Sí, qué mal no sé qué mal no sé cuántos. Pero esa es nuestra opinión. claro. ¿Vale? Pero eso no es decir la verdad, porque eso no tiene amor. No. No, Y, Jesús y- nunca diría eso a nadie. Acuérdate y- incluso cuando hablaba con los más tal, nunca narraba la realidad, siempre decía la verdad. claro. Y Claro. además, para sumar un poquito a lo que usted está diciendo, Gonzalo, cuando esta señora se viste, se mire frente al espejo, se ve linda. Ella, Esa es su realidad. claro, si no, no se vestiría así, porque ninguna Claro, señora se viste para no estar claro, fea. claro, porque ella se viste para ella, Claro, no para claro, los demás. Y claro. nosotros, ahí donde entramos, eso que usted está hablando, Gonzalo, es tan importante Sí, establecer esa diferencia, porque lo he dicho con mucha sabiduría, ¿no? Decir la verdad es una cosa y narrar la realidad es otra. claro. Pero cuando impregnamos amor en ese nivel de conciencia que me estoy dando cuenta de algo que me está dando la oportunidad, porque es una oportunidad de poder
guardar silencio, hacer reflexión, ¿no? Aquí mismo poder transmutar ese pensamiento Claro. y mirarlo de una manera diferente. Es narrar, fíjate, imagínate que esa señora me preguntara, cosa que no va a ocurrir, pero imagínate que me preguntara, Gonzalo, ¿qué te parece cómo he venido vestida hoy? Claro, si yo le digo, hija mía, estás horrible, No, estoy narrando la realidad. Si le digo, estás guapísima, pues de alguna manera estoy mintiendo, ¿no? O sea, no. sí, Entonces, la mejor manera es decirle, oye, pues creo que estás fenomenal, cuánto me alegro de que tú estés contenta y que te guste como... Ya ya, está, se acabó. O sea, no, eso es decir la verdad. Es, no estás engañando, no estás dejando de expresar que a ti no te gusta, pero ¿qué aporta decir es que sí, estás horrible? O sea, claro, ¿cómo? Claro. claro. No, y lo que usted está hablando, Gonzalo, son habilidades en la comunicación. Cuando una persona logra establecer este nivel de conciencia, genera inmediatamente unas sanas y hermosas relaciones con los demás. Porque Porque hay, claro, porque hay personas, Gonzalo, que no se dan cuenta que por donde pasa dejan conflicto. claro, y se creen muy honestas, Claro, y creen que claro. están haciendo lo correcto, Sí, porque es la sí, sí. cultura les ha enseñado, ¿no? Pero nunca se preguntan por qué el teléfono no suena para invitarlos a algo, por qué nadie llega a su casa para visitarlos, por qué las personas no quieren estar compartiendo momentos junto a ella. Nunca se preguntan eso porque si lo hicieran se darían cuenta que, porque aquí me sumo a algo que lo acabo de Sí, recordar, ¿cómo no? Gonzalo, que lo comparto cada rato. Sí, sí. El ofendido jamás olvida, el que ofende sí y lo hace muy rápido. Sí, pero el ofendido no se olvida, efectivamente, No, toda la razón. no se olvida, porque yo he tenido encuentros con compañeros míos del colegio de hace 40 años Sí, y sí, me sí. dicen, Cristian, recuerda el día que el padre dijo esto cuando estábamos haciendo formación en el colegio y desde el segundo piso me dijo esto. Yo le digo, mi amigo, yo la verdad, yo no me acuerdo, pero él llora contándomelo porque sigue Sí, siendo ofendido. Es más, el padre que lo dijo no lo recuerda, sí, el colegio entero no lo recuerda, pero él pero sí. él sí lo recuerda. ¿Y sabes por qué es eso? Sí, Porque han demostrado que las memorias se fijan mucho más, o sea, se hacen más permanentes cuando hay un gran impacto emocional en el evento. Por eso la gente, sea positivo o negativo, ¿eh? O sea, sí, por eso la gente, por ejemplo, se acuerda bastante del día de su boda, ¿no? Por decir algo, porque sí, era una emoción positiva tal. O se acuerda de estas situaciones donde él se ha sentido ofendido, humillado, lo que sea. Pero siempre ha habido mucho impacto emocional en eso que recuerdan. No sé si me explico, sí. ¿no? Claro, y tienes toda la razón, así es. Y además está demostrado, ¿eh? O sea, es más, creo que el libro que citaste antes, La inteligencia emocional de Goleman, lo expresa, ¿no? Dice, mira, siempre te vas a acordar más de aquellos eventos o situaciones donde hubo un impacto emocional tuyo, ¿no? Claro, Claro, y se queda más fijado, ¿no? sí. Es verdad, es verdad. Pues mi Entonces, querido amigo, por fortuna y gracias a Dios espero que sean muchos jueves, porque sí, el tema continúa y seguiremos. Hoy fue un maravilloso encuentro, como todos, pero hoy tiene un encuentro, hoy este encuentro tiene algo muy especial y es cómo nosotros de manera práctica y sencilla podemos empezar a experimentar estos grandes cambios. Se habló, usted nos compartió tantas cosas maravillosas, hay que aprender a evaluar, no a juzgar. ¡Wow! Maravilloso. sí, Hay que aprender a decir la verdad, más no a creernos que estamos siendo sinceros. O sea, tantas cosas aquí que es para estudiar, pues yo me sentaré de nuevo a aprender con mi querido amigo Gonzalo Rodríguez Fraile. Antes de despedirnos, Gonzalo, yo quiero aprovechar a las personas que están conectadas con nosotros, casi 1000 personas reunidas con nosotros, pues de invitarlos a que hoy a las 4 de la tarde en este mismo canal, mi hija mayor, que es Mayra Alejandra Argüello, psicóloga de profesión, con una gran formación académica y además de todo lo que, pues imagínese un papá desde niña, ¿no? Hay que hacer este curso, hay que hacer este curso, hay que hacer este curso. Pues tiene una gran formación. Y hoy a partir de las 4 de la tarde aquí en el canal va a estar durante los jueves, casualmente los jueves con Gonzalo, ella en la tarde, va a estar compartiendo diferentes temas. Hoy van a hablar de un tema que es maravilloso, de esos temas que a veces los papás no logramos comprender hasta que no despertamos a un nivel de conciencia. Y son esas heridas que causamos en los hijos. ¿No? Cuando los hijos dicen, Gonzalo, es que mi papá, ¿yo qué hice? Lo mismo que estamos hablando, ¿no?
el no reconocimiento cuando niño, el abrazo que creen que faltó, que marca la vida de las personas. Hoy van a hablar de ese tema con una invitada también muy especial. Entonces los invito hoy, 4 de la tarde, acompáñenos y acompáñenla a ella, porque es una invitación que ella les hace y que yo por supuesto aplaudo porque me siento orgulloso de tener una hija con la formación tanto académica como humana para seguir aportando. Pues mi amigo del alma. Pues muchas gracias, como siempre. Bueno. Muchísimas gracias, Dios le bendiga, mil y mil gracias por todo. Aquí no siento como diría yo, el dolor de tener que cortar una conversación, porque la vida, Dios quiera que así sea, nos tenga reservado muchos encuentros más, donde poco a poco sigamos hablando de tantas cosas hermosas y maravillosas, con un hombre sabio, sencillo y maravilloso como es usted, mi querido Gonzalo. Mil gracias por hoy y por todo lo que hace por todos nosotros. Muchas gracias. Gracias a todos vosotros. Un abrazo. A todos ustedes un abrazo muy especial. Muchas gracias por acompañarnos. Como siempre les digo y eternamente les diré, por favor, practiquen lo que nos dijo Gonzalo hoy para que hagamos de cada día de nuestra vida el mejor día de nuestras vidas. Bendiciones para todos. Un gran abrazo.